el hermano Juan. Capítulo 2, perdón, sí. Vamos a hablar de dos tiempos. Llegó la hora, llegó el tiempo de llenar vasijas de agua. Es el tiempo del agua. Pero llegó el tiempo de estar, por supuesto, en esa fiesta natural, con la llenada de las tinajas, porque se había acabado el vino. El vino de la tierra se acaba, la alegría de la tierra se acabará. Amén. Y entonces hubo una intervención ahí, Señor, de parte de su madre, haz vino porque se acabó. Entonces el Señor dijo, bueno, no ha llegado mi hora, la hora del vino bueno. Los que hemos saboreado el vino del Señor sabemos que es maravilloso, ¿no? Va. Y si le digo yo que todavía ese no es, sino el vino bueno viene, ¿cómo irá a ser el vino? ¿Cómo irá a ser el vino bueno? Entonces, usted lo lee acá, no ha llegado mi tiempo, mi hora, pero la expresión de los versos finales del pasaje, el 10, tú has guardado el mejor vino hasta el final. Bueno, vamos a disertar ahí, vamos a hablar de lo que encontramos en ese pasaje. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Estaremos grabando para que vaya por cassette al aire, porque ahora no hay transmisión radial por razones de los apagones. Con tal que no tengamos apagados los corazones, ¿verdad? Muy bien, entonces el Señor quería impactar al discipulado que llamaba. Aunque ya tenía discípulos, o sea, iban con Él, les quería mostrar su gloria, ¿no? Entonces les tenía que hacer algo sobrenatural. Pero siempre las señales del Señor no son sencillamente para llenar una función temporal. No es sencillamente para alegrar una fiesta, que no se abochornen los invitantes, ¿verdad? Como tampoco la sanidad del cuerpo es solamente para que alguien se sienta bien. De todos modos es temporal. Debe tener otro contenido mayor, más profundo. Entonces aquí tenemos una fiesta de bodas, que inclusive, para que vea usted que no se trata de ensalzar una fiesta de bodas, sencillamente, ni siquiera se sabe quiénes se casaron. Es una boda, pero esa boda tiene muchas implicaciones figurativas. Entonces, estando ahí, se les acabó el vino terrenal. El Señor fue invitado y estaba viendo cómo la gente tiene que alegrarse con vino terrenal. ¿Cómo es que no alcanza la capacidad humana para tener un estímulo tan permanente que no tenga necesidad de estimulante? Usted sabe que a través de la historia del mundo, el Señor no ha permitido que, o no ha dejado que se siembren los viñedos para que la gente se emborrache. Él ha dejado el vino como una muestra del gozo, de la estimulación celeste. Inclusive ha dejado para el cansado, usted sabe, inclusive las medicinas, casi todas tienen un poco de vino, de fermento, pero muy bajo, no para emborracharse, sino para subir la presión, para mantener la tónica del cuerpo, en los debilitados, cansados, apocados, etcétera. Pero no voy a disertar sobre eso, sino el asunto está acá, hermano, que todos los estímulos externos, todos los estímulos exteriores no son suficientes para mantener la estabilidad y el gozo que Dios quiso que un día el hombre tuviera, pero que el hombre por una manzanita perdió el paraíso.
En el paraíso no había vino, había comunión plena. Amén. En el mundo postdiluviano, ahí sí hubo viñedo. Ya estaba el hombre deteriorado, hermano. Pero ese viñedo no era para que se emborrachara Noé. Noé se emborrachó porque no había quien le dijera que solo era un poquito lo que había que estimular eso con el viñedo. Y él tomó y cuando sintió estaba borracho. O sea que fue producto de la ignorancia de Noé. Por eso tiene atenuantes Noé. Y los atenuantes de Noé son porque no es lo mismo un pecado a sabiendas que un pecado casi diríamos involuntario. No sabía. Pero de todas maneras el vino que Dios dejó que sembrara, más bien el viñedo de Noé, era con otros fines, no era con fines de borrachera. Es el hombre que prostituye todo. Fíjese que el hombre Dios le da al hombre inteligencia tecnológica. Y nomás logra el hombre con la tecnología esa inteligencia, se destruye. En vez de que le sirva. Porque el hombre lo deforma. Pues aquí tenemos una fiesta, que se va a echar la casa por la ventana, que van a haber alegrías de toda clase en el costumbrismo humano. Y el Señor está ahí. Se les acabó el vino, Señor. Sí, pero no ha llegado mi hora. Hermano, claramente le digo eso. No ha llegado la hora del vino. Ah, pero ya hay quienes toman el vino celeste. ¿Cómo no? Vamos a ver aquí que aunque a veces no llega la hora todavía para todos o para unos, para otros sí. Gloria a Dios. Ella le dijo, hagan, la madre del Señor, hagan todo lo que Él diga. O sea que aún la madre, ¿no? Relación humana, pide que todos hagan lo que Cristo dice. Lo que Cristo dice. Muy bien. Entonces, había ahí 6 tinajas. Y esas 6 tinajas de piedra, los judíos la usaban para la ceremonia, con agua. Lavarse las manos, hacer no sé qué otras cosas. Eso quiere decir, hermanos amados, que el agua aquí está haciendo la función de palabra, ¿no? La palabra y la palabra. Y esa palabra que el Señor da y que debe ser llenada la tinaja hasta arriba de cada uno, va a ser una participación de la explicación de lo que el Señor enseña. Amén. Pero no es casualidad que sean 6 tinajas. Como que desde el que el Señor está enseñando son 6 tiempos. Porque la tinaja vacía no sirve más que de estorbo. Pero la tinaja llena servía para algo ahí, en la fiesta. No había vino, pero había agua. No había el vino de la tierra, pero había palabra que llenaba. Figurativamente. Y esas tinajas de 6 tiempos, 6,000 años, al ser llenadas, el Señor vio que contenían tal cantidad que dice ahí, de 50 a 70 litros. Tampoco son casuales esos números. Ahora, note también, hermano, que había que llenarlas hasta arriba. Ay de aquel que en el tiempo del agua, de la siembra diríamos, de la enseñanza, se queda vacío. Ay de aquel que no hace acopio de la palabra, el agua de la palabra o el espíritu de la palabra. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer vino celestial, se va a hacer a la medida del agua. Hay gente que cree
que llenarse de vino es nada más ingerir de lo que viene celestial sin preparación terrenal. Y creen que todo va a venir del cielo en un descenso en que usted está vacío aquí en la tierra. Hay gente que cree que todo se lo va a decir el Espíritu Santo y no tiene una preparación de la palabra. Yo me he fijado bien que las personas más aptas en la promulgación de estos tiempos de visitación del Señor es la gente que se llena de palabra. Hay gente que viene llena de emociones, no sirve para nada si no le pone la base de la palabra. No sabe por qué se estremece, no sabe por qué hay que danzar, no sabe por qué hay que alabar, no sabe por qué hay que adorar, porque no tiene palabra, no come palabra, no viene a oír palabra, no le interesa. El Señor ordenó, llenen las vasijas. ¿Y qué tal que al hacer el vino hubieran puesto un charquito de agua abajo? Pues ese es el vinito. Se llenó la mitad, pues la mitad de vino. Pero si rebalsa, llena la tinaja, llena de vino. Aplauda al Señor.